Listo. Iniciamos entonces recordando brevemente lo que hace 8 días estuvimos estudiando en la tertulia. ¿Alguien quiere hacer un pequeño resumen de qué vimos? ¿O alguna idea de lo que vimos hace 8 días? Hágale pollo. Pollo. Que me acuerde, lo que se habló más que todo fue que cuando se muere uno, si el cuerpo, eh, ¿qué pasaba con el cuerpo? Entonces, pues obviamente la conclusión a la que llegamos fue que, pues que obviamente vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpo glorioso. Bien, bien. Y eso que está diciendo el pueblo, de lo cual hablamos hace 8 días bastante, está en el marco de las preguntas 37 y 38 que las voy a repasar antes de iniciar con la de hoy. Y dicen así, ahí estoy compartiendo el catecismo. ¿Sí lo están viendo? Sí. ¿Sí aparece en sus pantallas el catecismo? Sí, sí lo ¿Sí? veo, sí lo veo. Listo. Entonces, lo que el pueblo acaba de decirnos acertadamente tiene que ver con lo que estuvimos hablando de la pregunta 37 y la 38. La 37 dice, ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Y la respuesta del catecismo es, después de la muerte, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Ahí por eso tuvimos que hablar bastante de qué pasa con el cuerpo para que no se entienda esta pregunta, esta respuesta del catecismo. No sé si querían darlo a entender así o no, pero hay que aclararlo para que no haya confusiones o legalismos o ideas raras respecto a los cuerpos de una persona muerta. Entonces dijimos que el cuerpo, aunque sí reposa, no sabemos de qué manera será el proceso en el que el Señor va a restaurar nuestros cuerpos en cuerpos glorificados. No sabemos si el cuerpo va a ser distinto al que tenemos seguramente, o si es exactamente en el estado en que morimos, tampoco lo sabremos. Pero lo que sí es cierto es que independientemente de qué pase con el cuerpo, esa promesa se cumple. Lo aclaramos porque hay, producto de esta idea que da la Biblia acerca de que el cuerpo reposa, hay gente que piensa que está mal que los cremen o cosas así cuando se mueren, pero pues estuvimos estudiando y sobre todo tertuleando de que ese no sería un caso que contemplar seriamente, porque pues los que entierran también se deterioran, finalmente se vuelven carramanes, huesos también se acaban. También dijimos que si alguien, no sé, lo decapitaban o moría en un accidente donde sus partes quedan desmembradas, si queda desmembrado, pues no tendría por qué afectar el destino eterno suyo. Y peor aún, dijimos que no puede quedar en las manos de un tercero algo que es tan personal como la salvación. Entonces no puede quedar en manos de un familiar el hecho de que el cuerpo sea conservado o no para esa glorificación. Imagínense que usted y yo duramos muchos años sirviendo al Señor, creyendo con fe que un día resucitaremos juntamente con Él y que en esa resurrección tendremos un cuerpo glorificado, y que todo eso fuera dañado solamente porque, no sé, los hijos o un hermano o la familia decide que por ahorrar costos o por lo que sea, van a cremar el cuerpo. Entonces quedaría en manos de terceros, algo que no debería ser así. Entonces, por eso aclaramos varias cosas respecto al estado del cuerpo después de la muerte. La pregunta 38 dice, ¿qué beneficios recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? Después de la resurrección, o sea, después de ese proceso en el que el cuerpo será glorificado, resucitaremos, entonces viene esta respuesta, y es, levantándose en gloria en la resurrección, los creyentes serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y entrarán en la perfecta bendición de gozar plenamente de Dios por toda la eternidad. Esa resurrección ocurrirá lo más posible cuando estuvimos estudiando la segunda venida de Cristo. En esa segunda venida de Cristo
ocurrirá, dará lugar a un montón de sucesos, un montón de eventos. Uno de esos es la resurrección de los que han muerto. Ese mismo día habrá el juicio, y ese mismo día, una vez absueltos aquellos que fuimos creyentes, obviamente absueltos solamente por los méritos de Cristo, entraremos a la presencia de Dios, a gozar plenamente de Dios por toda la eternidad. De eso se trataban esas dos preguntas acerca de la muerte y la resurrección del creyente. Entonces, pregunta 37 y 38, más o menos eso es lo que hablamos, estuvimos ahí tertuliando un buen rato. Y vamos a ver la 39 y la 40, que nos van a dar la introducción a un tema muy chévere que es el tema de los 10 mandamientos. Pero antes de eso, vamos a estudiar la 39 y la 40 porque nos dan la introducción de por qué es importante el tema de los 10 mandamientos. La pregunta 39 entonces dice lo siguiente, dice, ¿cuál es el deber que Dios requiere del hombre? O sea, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios exige del ser humano? A lo largo de la historia se han dado muchas definiciones de eso, y actualmente hay una gran multitud de respuestas a esa pregunta, muchas muy equivocadas. ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Digamos que no del hombre, sino pongámoslo personal. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Algunos interpretan que debe ser alguna clase de sacrificio, algunos interpretan que debe ser alguna clase de ritual, alguna clase de, bueno, de qué sé yo, de cosas que se enmarcan en la religiosidad. Y el catecismo dice, me parece a mí acertadamente, que si uno analiza el contexto bíblico entero, uno se da cuenta que el deber que Dios requiere del hombre es la respuesta, es la obediencia a su voluntad revelada, o sea, a la palabra. La voluntad de Dios revelada. ¿Qué es lo que Dios requiere entonces del hombre? Requiere, gracias, requiere obediencia a su voluntad revelada. Hablemos un poquito de eso. Voy a leer los dos textos y vamos ya luego a comentarlo. Tenga presente la pregunta y la respuesta. ¿Qué es lo que Dios requiere de usted? Y según el catecismo, lo que Dios requiere de usted y de mí es obediencia a su voluntad. Los textos que apoyan esta idea es Miqueas 6:8. Voy a leer del 7 al 8 y dice, debemos ofrecerle miles de carneros y 10.000 ríos de aceite de oliva. ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Vuelvo a leer el 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto. Ya vamos a ver entonces qué es lo que es correcto. Que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. ¿Qué será hacer lo correcto? ¿Qué es amar la compasión? ¿Y qué es caminar humildemente con Dios? El otro texto es Lucas 10, 28. Y Lucas 10, 28, después de que el Señor dice lo siguiente, dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acá Jesús está preguntándole a una persona y esa persona le responde lo siguiente. Voy a leer un poquito atrás para que quede mejor el contexto. El 25, voy a leer. Y aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo es? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y ahí entonces es donde Jesús le explica con la parábola del buen samaritano quién es el verdadero prójimo. Voy a subir un poquito esto acá. Ok.
Así que entonces, ¿qué es lo que dice el Señor al intérprete de la ley? Cuando le dice, haz esto y vivirás, le dice que debe amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y al prójimo como a sí mismo. Y hasta ahí va el contexto de esta pregunta, el contexto bíblico de esta pregunta, del catecismo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué opinan de lo que estamos estudiando en esta pregunta? ¿Es acertada la posición del catecismo para ustedes? ¿O creen que adicionalmente a lo que estamos leyendo deben haber otras cosas que Dios exige de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Les doy la palabra. Que quiera opinar puede levantar su mano. ¿No? ¿No hay opiniones? Seguimos con la siguiente pregunta. Es que de verdad sí está como muy clara, ¿Sí? Eh, ¿tú, pues crees, me parece a mí. ¿Tú crees que es algo muy claro en la iglesia de hoy en día, por ejemplo? En la Que es iglesia me muy refiero al clara. cuerpo de Cristo. Pues digamos que en el cuerpo de Cristo, pues no de los que se hacen llamar cristianos y no lo son, sino que en el cuerpo de Cristo pues debería ser una marca distintiva del creyente, o sea, el que viva para hacer la voluntad del Señor y que confronte su propia voluntad siempre contra la palabra del Señor y en cada aspecto y todos los días, en cada área. Bueno, te pregunto a ti y a los demás también, ¿no? ¿Por qué piensan que hoy en día tantas personas buscan hacer cierta clase de sacrificios para ganar el favor de Dios, como para pensar que eso es lo que Dios está demandando de nosotros, ese tipo de sacrificios? Y no solamente estoy hablando de las personas que ayunan exageradamente o las personas que hacen muy frecuentemente alguna clase de ritual cristiano, sino me refiero incluso a a nuestra cotidianidad, porque constantemente estamos buscando mm, como, como establecer unos parámetros distintos a la obediencia a la palabra. ¿Por qué creen que eso pasa? ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo o no? Sí, yo creería pues como por dos razones. Una, como el desconocimiento de la gracia del Señor en que nada merecemos, en que lo único que merecemos es un infierno. Y pero el Señor nos da el cielo, pero sí, o sea, como que no, desconocemos la gracia y al pensar que la gracia del Señor es limitada o que la gracia del Señor es condicionada a mi comportamiento, entonces eh, pensamos que por eso es necesario hacer las obras. Y eso es algo que de verdad yo creo que es muy difícil de quitar de nuestra mente, de nuestro proceder. Es muy difícil pensar que tengo lo que me merezco supuestamente, cuando nos merecemos todo, nada de lo que tenemos, pero pensamos que tenemos que hacer algo para merecernos lo que tenemos u otras cosas. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues como muy ligado es que el hombre siempre piensa, o sea, como que no es consciente de la voluntad del Señor, no es consciente del poder, más bien del poder, de la autoridad. Es un desconocimiento total de quién es Dios, me parece a mí, que por eso es que el hombre cree que con sus obras puede llegar a conseguir algo o hacer parte o ser, ¿cómo decirlo? Como tener una parte en su salvación o en las cosas que En el quiere, mérito. etcétera. Como un mérito en algo, como si el hombre tuviera un mérito en algo. Okay. Gracias, Chelita. Le doy la palabra a Daniela y luego a Erika. Yo también creo que es porque siempre pues nos habló, es porque siempre nos queremos acomodar.
Entonces uno está como en búsqueda de otras cosas pues, que son obvias, que son las que están en la palabra, pero es porque uno quiere acomodar su pecado a la salvación, bueno, no sé, o a la gracia del Señor. Yo lo veo así. ¿Me corrigen? Sí. ¿No? Ok. A ver si te entendí. Tú dices que busca uno siempre hacer sacrificios en lugar de obediencia por, por la lucha que uno tiene con el pecado. O Sí, sea, o sea, es más fácil justificar el no obedecer o decir es que yo obedezco por esto y acomodar las cosas que finalmente aceptar pues que ya está, o sea, estar en la búsqueda de lo que ya está finalmente. ok. Bueno, ahorita tenemos que profundizar en qué es eso que ya está, ¿no? Y qué es lo que entendemos como lo que deberíamos obedecer, ¿sí? Eso tendríamos que aclararlo ahorita. Yo creo que vamos a hablar de eso un poquito. Le doy la palabra a Erika. Bueno, yo diría que para los conocedores y no conocedores de la palabra, muchas veces pensamos que por las obras vamos a ganar algo o vamos a conseguir algo. No necesariamente porque seamos conscientes del pecado, porque no siempre somos conscientes del pecado. Sobre todo cuando creemos estar, como lo hemos hablado, como en una religiosidad y creemos que por ayudar a otro entonces ya tengo un beneficio o ya tengo una ganancia o lo estoy haciendo en contraprestación a que Dios me dé algo. Como a veces hay mucha gente que lo hace, ¿no? Ejemplos. Vamos a subir de rodillas ay, ya se me olvidó, bueno, a la montaña de acá, que me queda cerquita de la casa. A Monserrate. Si ven, yo les dije, tengo problemas de memoria. Ay, pero los conciertos sí no se le olvidan. No, ay, Ah, creo muy que la bien, llevo la ya. próxima vez. La agarré, la agarré. La boleta. La agarré. Presto la boleta la próxima, no se Está el preocupen. ángulo. La próxima que me diga, imagínense que ayer era el concierto de tal grupo y se me olvidó, no fui. Ese día sí le creo. No, se me están olvidando ciertas palabras cuando estoy hablando, pero me está pasando muy seguido. En fin. Pero bueno, listo. Un ejemplo, era un Estaba ejemplo. dando el ejemplo de subir de rodillas a Monserrate. Dale, continúa. Porque voy a recibir algo a cambio. Entonces creo que eso es una obra, o creo que darle a alguien es una obra, porque es una persona que necesita una ayuda y que eso es mi merecimiento para también ganarme algo en contraprestación. Entonces ahí estamos mal. Pero eso pasa muchas veces y lo confundimos con esa con lo que estaban diciendo las otras personas. Y era que pues tengo una conciencia de pecado y que por eso hago las obras. Entonces siempre buscamos con una contraprestación frente a las obras que hacemos, que no es lo que debería hacer. Ya, gracias. Otra cosa sería lo que hablábamos antes, la santificación y eso, que entonces sería más imitar a Cristo, no porque voy a recibir algo, sino porque lo busco imitar. Ok. Sí, yo quería también hablar un poco de eso porque las obras, pues finalmente todo lo que hacemos son obras. Entonces, ¿qué obras deben entenderse como obras de sacrificio que no es lo que Dios quiere y qué otras podríamos clasificar como obras de obediencia, que es lo que Dios sí quiere? Porque finalmente la obediencia requiere acciones y requiere que intencionalmente hagamos algo en pro de obedecer lo que se nos ha mandado. O sea, finalmente obedecer también implica obras. Lo que pasa es que lo que habría que diferenciar, como dije, es cuáles son esas obras que hasta intentamos hacer como sacrificio y cuáles como obediencia. Que ahí es donde creo que hay que pasar el rasero. Le doy la palabra al Pollo y luego a Laura Jimena García. Listo. Voy a leer un momentico el profeta Oseas, el capítulo 6, dice, volvamos al Señor, Él nos destrozó, pero nos sanará, nos hirió, pero nos vendará la herida.
en los días de Él nos volverá a dar la vida y al tercer día nos pondrá en pie. Entonces podremos vivir en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Dice el verso 4, Efraín, ¿qué voy a hacer contigo? Judá, ¿qué voy a hacer contigo? La fidelidad de ustedes es como las nubes de la tarde o como el rocío de la mañana, desaparece rápidamente. Por eso los destruí con las palabras de mi boca, los he atravesado con mis profetas. Lo que deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas, pero Efraín y Judá rompieron el pacto como lo hizo Adán, me traicionaron allí. Amén. Es como ahí el Señor en el verso 8, dice, lo que deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. A veces creemos que le estamos sirviendo a Dios y en serio que es chistoso porque la Biblia a veces es tan confrontante porque dice como eh, las obras que ustedes hacen a veces son como trapo de inmundicia, dice, y uno a veces cree que le está sirviendo a Dios, pero en realidad eh, el Señor como que dice ahí, quiero es fiel amor, fidelidad y obediencia. Y a veces uno se mete como en el video de, no, si es que estoy sirviéndole a Dios, pero es chistoso, es como danzando para el Señor o haciendo cosas, cantando. Y la verdad eso no busca el Señor busca es que pues dejemos acá, como decimos en Soacha, de ser ficticios y que realmente eh, tengamos un corazón sincero y obediente a Dios, reconociendo que somos infieles. Creo que eso es lo que el Señor como que le agrada más, que realmente reconozcamos que, como dice la Biblia, separados de Él nada podemos hacer. Entonces, eh, uno muchas veces, eh, y uno mismo cae en esas trampas de creer que uno está con sus servicios, con sus cosas, está haciendo algo, ganándose algo, pero en realidad eh, todos los días uno tiene que predicarse el evangelio y saber que separados de Dios nada se puede hacer, nada podemos hacer. Y pues que todo es de Él y todo es por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La doxología del pollo. Listo, sigue Laurita. Buenas noches, amigos. No, yo quería decir que he estado como pensando mucho en que una de las cosas más graves que tiene la iglesia actual es el desconocimiento de la palabra. Porque cuando yo leo, bueno, la cita que aparece, una de las citas que aparece ahí en la respuesta es Miqueas 6:8. Entonces, cuando yo leo Miqueas 6:8 dice, bueno, como lo que el Señor exige, entonces lo bueno, la compasión, que camines humildemente con tu Dios, etcétera, etcétera. Y cuando se lee Lucas 10:28, entonces, perdónenme así de rapidez, es que no tengo mala memoria. Lucas 10, Lucas 10:28, entonces las palabras que dice Jesús en esta versión, como que él dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Entonces, ¿a qué me refiero? A que siento que la respuesta está, pues es en la palabra, o sea, en lo que el Señor mismo ya dejó plasmado en la palabra, que es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, yo creo que el problema es que el problema es cuando nosotros empezamos a llevar a cabo lo que nosotros creemos que debemos hacer y cuando omitimos el paso de ir a la palabra y leer lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Entonces, cuando yo leía la respuesta del catecismo y cuando dice,
el deber del hombre es la obediencia de la voluntad revelada. Entonces siento que esa voluntad de Dios ya fue revelada y como que pareciera sencillo decir, lo único que tenemos que hacer es leerla y llevarla a cabo. Pero ahorita que el pollo mencionaba lo de los trapos de inmundicia o de las cosas que a veces hacemos para el Señor que nos resultan, yo creo que es porque estamos ignorando lo que ya fue revelado en la palabra, o sea, lo que el Señor ya dejó escrito, sino que más bien nos enredamos en el camino. Perdón que me ahogo un poco todavía. Nos enredamos en el camino como en nuestro corazón sí está el deseo de agradar a Dios, obviamente. Entonces nos enredamos en el camino tratando de agradar a Dios con las cosas que nosotros creemos que le agradan a Él, ¿sí? Entonces con las cosas que nosotros creemos que debemos hacer. Como lo dice ahí en Lucas, que dice que el joven trataba de justificar sus acciones, porque como que uno sí quiere agradar al Señor, entonces uno como que se autojustifica y uno dice, no, yo voy a hacer esto y yo hago esto por esto, y como que uno trata de lo que dice Lucas, justificarse. Pero creo que el mayor error que tenemos como iglesia es ignorar ir a la palabra, porque cuando entonces, perdónenme, me devuelvo otra vez a Miqueas, entonces dice como que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, que camines humildemente, y uno cuando revisa la palabra constantemente, eso es lo que uno se encuentra. O sea, Dios se encargó, mejor dicho, para amarrar mi idea, Dios se encargó en su palabra dejarnos muy claramente lo que Él está esperando de nosotros. El chicharrón es que siento que el hombre, no sé, como por evitar o por darle rodeos a esa voluntad que ya se sabe qué es lo que tenemos que hacer, entonces le damos vueltas, nos enredamos, entonces lo que dice Eri, el hombre se inventa un montón de cosas ahí re X que hace que con las que pretende sentirse como, ay, sí, yo estoy haciendo, ¿sí? Y todo eso son como arandelas y así, como si cogiera yo muchas curvas para llegar a un mismo punto habiendo podido llegar derecho. Lo que pasa es que también es cierto que si bien lo que el Señor plasmó en su palabra que debemos hacer, pues es muy claro, está ahí puestecillo, pues de todas maneras es complejo de llevar a cabo, porque yo he estado como aprendiendo harto sobre los frutos, estudiando como todas las características del fruto del Espíritu Santo, y uno dice, la bondad, ser bondadoso, pues es claro que es ser bondadoso, está súper claro qué tenemos que hacer para ser bondadosos, pero el problema es como cuando uno tiene que empezar a llevar a cabo esa voluntad, que uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero cuando uno lo tiene que llevar a cabo, no ser orgulloso, porque Dios mira de lejos al orgulloso, pero atiende al humilde, listo, no debo ser orgullosa. Eso está claro, pero creo que en la cotidianidad es donde se pone fregado llevar a cabo esa voluntad que Dios ya me reveló que es lo que yo debo hacer. Y como se me hace tan difícil, entonces ahí es donde uno como ser humano inventa arandelas como para ocuparse de otras cosas y poderle decir a Dios, mira, no, me quedó grande no ser orgullosa porque la verdad es que no quise ni intentarlo, pero aparte de eso yo lo que hice era, yo sí subí a Monserrate, sí, como para no llegar de pronto con las manos vacías al Señor, entonces nos ponemos a hacer otras cosas para Él, pero ignoramos lo que fue revelado. Yo no sé si me enredé o si algo de todo lo que dije quedó claro. Yo te entiendo y entiendo que a nivel general aplica totalmente lo que estás diciendo. Está revelado ya en la Biblia aquello que deberíamos obedecer y no complicarlo con cosas que no están en la Biblia, con cosas que efectivamente resultan en rituales extraños, en prácticas extrañas, pero yo creo que eso es fácil que ahorita o bueno, eso espero, ¿no? Espero que todos los que estamos acá tengamos como muy claro qué cosas son fácilmente detectables como conductas de sacrificios que no corresponden a obediencias bíblicas. El ejemplo más claro, de pronto, el que usó Erika cuando dijo subir de rodillas a Montserrat, y los respectivos equivalentes que haya, como alguna vez les conté que hay un señor conocido de la familia que él cree que va a predicar a las calles en el centro y se cuelga un poco de cosas y se cuelga acá un Nuevo Testamento, pero no lo lee, sino solo se lo cuelga y va con cintas en la cabeza, en las manos, en todo el cuerpo, haciendo un show como por las calles del centro de la ciudad.
Obviamente espero que todos entendamos que ese tipo de sacrificios pues no son cosas que están muy distantes de la palabra cuando la palabra ya está ahí. El problema, Laurita, y todos los demás que están en la tertulia, es cuando hablamos ya de otras cosas que sí están en la palabra, pero se pueden volver también un sacrificio que religioso. Por ejemplo, congregarse. Congregarse está en la palabra la exhortación, sí, la iglesia, Pablo exhorta que no dejen de congregarse, que la iglesia esté junta, pero el hecho mismo de ir a la iglesia puede volverse algo como que el creyente entienda como un sacrificio, ¿sí me hago entender? Ya son cosas donde la Biblia sí le dice, pero la práctica no se está haciendo a manera de obediencia a la palabra, sino a manera de sacrificio. El ejemplo que ponía el pollo. Cantar. La Biblia dice que canten, sí, dice que canten, que adoren al Señor, que lo alaben con canciones espirituales, con salmos. Eso lo dice la Biblia, sí hay que hacerlo. Ahora, que la persona que lo está haciendo piense que está obedeciendo al Señor o que está haciendo un sacrificio como un holocausto al Señor, eso es otra cosa. Y ahí hay versículos que pueden llegarse a entender, pues, un poquito, o sea, que pueden ayudar a que esta confusión se complique un poco más todavía. Voy a volver a compartir, antes de darle la palabra a la Chelita, perdón, Chelita, voy a compartir dos textos bíblicos, uno para reforzar la idea de lo que estamos hablando, que es este, Primera de Samuel 15, 21 al 23, y dice lo siguiente: entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Eso le está diciendo Saúl a Samuel, después de que Saúl desobedeció la orden de Dios de no traerse nada de un campamento que debía arrasar. Y el versículo 22 y 23 nos interesan mucho para el día de hoy. Dices, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que ofrezcas o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión, ojo esa palabra, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La sumisión se entiende como una persona que solamente obedece las instrucciones de quien la tiene sumisa. Entonces escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí Saúl se metió en un problema terrible por entender que con un sacrificio, que de hecho si uno lee el Antiguo Testamento dice que hagan sacrificios al Señor, de ovejas, de cabras, de hecho lo dice. Pero el Señor dice, por encima del ritual religioso que practica, es necesario que obedezca. Volviendo a poner un ejemplo de cosas que la Biblia sí dice, congregarse, por ejemplo, o cantar. Es mejor el sacrificio, entre comillas, de cantar, de ir a la iglesia, o de obedecer la palabra. O de obedecer. Por ejemplo, si alguien tiene problemas en su casa, problemas que su temperamento provocan en su misma casa, ¿es mejor que esa persona vaya mucho a la iglesia o es mejor que esa persona coja aquella porción de la Biblia que enseña cómo comportarse y empiece a obedecerla? ¿Qué lo hace mejor que es mejor delante del Señor que esa persona haga? Yo creo que lo segundo claramente, tomando este ejemplo. Pero voy a citar Romanos 12, porque Romanos 12 también tiene esta palabra sacrificio y dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces acá quería citarlo porque de pronto alguien diga, pero la Biblia sí dice que tenemos que sacrificarnos, tenemos que presentarnos como personas sufridas y sacrificadas delante de Dios, entendiendo de una manera no correcta este texto de presentarnos vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
santo y aceptable. El mismo texto nos da la respuesta y quería aclararlo de una vez, porque dice que nuestro culto racional es este de presentarnos como sacrificio de Dios, pero el hecho de que sea un culto racional quiere decir que tiene que ser una obediencia, un sacrificio basado en lo que la misma Biblia enseña, no un sacrificio basado en lo que nosotros nos imaginamos que le puede agradar al Señor, sino en lo que realmente la Biblia dice que le agrada al Señor. Y luego dice el siguiente versículo que no nos adaptemos, sino que transformemos nuestra mente, nos transformamos mediante la renovación de lo que pensamos, eso es lo que está diciendo ahí. Y cuando ocurre esa renovación de lo que pensamos, obviamente producto de haber sido racionales en la interpretación de la escritura, una vez ocurre esa renovación de nuestra mente, se puede verificar a través de esa renovación del entendimiento cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que entonces yo estaba diciendo ahorita, qué es lo que consideramos nosotros bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Como dice este versículo, lo que es bueno, aceptable y perfecto, porque eso es lo que toca obedecer, no lo que no sea parte de esa voluntad verificable de Dios. Me gusta que este texto dice para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, o sea que la voluntad de Dios no es algo subjetivo, no es algo que sea de interpretación privada, es que yo siento que la voluntad de Dios es esta o es aquella, o el Señor me reveló que su voluntad es tal cosa, sino que la voluntad de Dios es verificable. ¿Es verificable dónde? En el entendimiento de la palabra y en la renovación de nuestra mente mediante ese entendimiento. No sé si me entendieron a qué punto estoy yendo, porque claro, hay obras que va a ser difícil de determinar. Si yo veo que alguno de ustedes llega a la iglesia con colgando ojos y con frijoles en los zapatos, pues yo le digo, está mal. Eso obviamente, si yo veo que Rafita nos llega, si un día llega Rafita más alto, y uno dice, ¿qué pasó? Porque está más alto. Y no, es que me puse unos frijoles debajo de los pies. Entonces yo digo, Rafita está chiflado porque Rafita está entendiendo el sacrificio que la Biblia dice como un sacrificio raro, como un sacrificio religioso y como de ritual y ya. Entonces ahí es fácil identificarlo, pero al punto que estaba tratando de llegar hay cosas que no son tan difíciles, tan fáciles de identificar, y creo que en eso habríamos que tener presente eso que acabamos de leer de Romanos, de cuál es verificable eso que estoy haciendo yo delante de lo que es la voluntad buena y perfecta de Dios, y cómo lo puedo verificar yendo a la escritura. Hay un montón de cosas que ustedes se sorprenderían que realmente pensamos son obediencia a la palabra y no lo son simplemente sacrificios tontos. Hoy nos reímos, bueno, no nos reímos, hoy como que decimos tan rara esa gente que, no sé, que obligaba a las mujeres a entrar en falda a la iglesia. Era muy raro, pero ¿cuántas personas no lo hicieron y por cuántos años pensando que estaban haciendo una obediencia y realmente estaban haciendo era un sacrificio, ¿sí? Un sacrificio vano, un sacrificio inútil, un viejo rudimento que nada aporta a la relación que tenemos con Cristo. Le doy la palabra a la Chela antes de seguir extendiendo. Bueno, es que cuando el pollo estaba leyendo Oseas, me hizo recordar también el Salmo 51. ¿Cierto que no lo has leído? No, yo creo que no te estoy viendo, pero bueno. No, señora, no lo hemos leído. Ok. Es que el Salmo 51, como para los que de pronto no conocen el contexto, lo escribe el rey David, justo como cuando el profeta Samuel ya lo expone o sacar a luz su pecado y como ya cuando él empieza a pasar ese tiempo del arrepentimiento, en donde él tiene o sea, como ese arrepentimiento verdadero, y entonces él escribe este Salmo 51 y es como por así decirlo, como que es una evidencia de una mente renovada y que entiende realmente cuál es la voluntad del Señor para su vida. Y entonces escribe este salmo, que les voy a leer como desde el versículo 7 para no leerlo todo. Pero Ok. dice, desde el 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve.
Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Y el 16 dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un corazón, un espíritu quebrantado, y tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, digamos que ahí se ve como el desespero de Saúl, porque muchas veces uno como creyente o bueno, no creyente también, como, o bueno, no, creyente, uno siente como que la embarró contra alguien, la embarró contra el Señor y venga como yo logro restaurar eso que hice, como que ya para que ya todo pase, como que ya se ha olvidado lo que uno sea que haya hecho y entonces es cuando uno hay como que a causa del remordimiento de conciencia, uno empieza a buscar cómo resarcirlo. Y tal vez David quería también buscar un sacrificio para hacerle al Señor en donde él se pudiera sentir como que tal vez que nada pasó, pensaría yo, pero él sabía que un sacrificio no era lo que él deseaba al Señor, o sea, él era alguien que conocía la voluntad del Señor, que conocía pues su palabra y él sabía, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, con toda seguridad se lo iba a ofrecer, pero no era algo que él o sea, supiera que el Señor quería, sino que él quería un espíritu quebrantado, un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido y quebrantado. Ese era el aporte que quería hacer. Chelita, una aclaración, no fue por la exhortación de Samuel, sino de Natán el profeta. Fue Natán el profeta el que Ah, descubrió el pecado de que el rey David. sí, tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, Aldito, gracias. Ok, hecha la aclaración de Natán, estoy de acuerdo con lo que dice la Chela. David seguramente iba a seguir haciendo cosas litúrgicas, seguramente, pero realmente él entendió en ese momento lo que Dios exigía de él, que creo que es el sacrificio del que habla Pablo en Romanos 12, ese que está hablando David ahí, una entrega a Dios en humildad de corazón, donde provoca esa sumisión de la que también estuvimos viendo en Miqueas. El creyente debe tener esa sumisión a la obediencia de la palabra, sea cual sea esa palabra, porque ahí entonces viene el otro punto. ¿Cuál es ese entendimiento? ¿Cuál es esa palabra? Porque claro, sin ir muy lejos, nosotros mismos a veces cuando hablamos en la tertulia o en otros escenarios, a veces tenemos diferencias de interpretación de la palabra. A veces tenemos alguna sutil diferencia. Yo creería que esas diferencias son válidas y siempre van a ocurrir siempre que no estemos hablando de doctrinas primarias de la escritura. Las doctrinas fundamentales obviamente no son, digamos, no son discutibles en el sentido no de que no se puedan debatir, sino en el sentido de que están tan claras en la Biblia, de que así toque debatirlas mucho, deben quedar muy claras. Y esa exigencia de la obediencia a esas doctrinas, pues está muy clara en la escritura. Pregunto yo, ¿hacemos tal vez una mala pedagogía cuando exigimos de otros hermanos alguna conducta que puede que esté en la escritura, el mandato de hacerla, pero cuando lo exigimos haciéndolo ver como que es un sacrificio hacerlo y no como una obediencia? No sé si me hago entender la pregunta. No sé, por ejemplo, Laurita es encargada de abrir los ojos allá. Le interrumpí su saludo romántico. Laurita
quienes no saben, están cargadas, está a cargo de toda la logística y todo lo que tiene que ver con los grupos de músicos en la iglesia. Entonces, ella puede mandar cosas que la Biblia dice, pero lo puede hacer de alguna manera demandando de los músicos, en nuestro caso, obediencia a la palabra, pero también lo podría hacer, según la selección de palabras, haciéndolo ver como un sacrificio. Sí, como que se están sacrificando y es algo que, mejor dicho, tocar 3 acordes, eso es, mejor dicho, como si hubiera matado 5 terneros en el Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que puse el caso de Laura porque la vi ahí en la cámara saludándose con Juliet, pero eso puede ocurrir con cualquiera de nosotros cuando demandamos de otra persona que obedezca algo en la palabra. Se puede llegar a algún extremo en el que incluso se puede errar en el mandamiento que se le da al hermano. Yo por ejemplo, por falta de entendimiento de la palabra, yo hice cosas raras. A mí me decían, vamos a darle 7 vueltas al estadio del Campín, y yo iba a darle 7 vueltas allá con el pollo, porque teníamos para que no fueran los Guns a tocar. para que no fueran los Guns a tocar. Erika también se hizo 7 vueltas, pero de fila, al Campín. Entonces, en un entendimiento equivocado de la palabra, Señor. hubo personas que enseñaron algo equivocado y lo hicieron ver como un sacrificio, por ejemplo. Y quienes lo practicamos, por ejemplo, entendíamos en ese momento que era un acto de obediencia a la palabra, pero como dijo Laura hace un rato, la Biblia está clara ahí, y las 7 vueltas están en la Biblia, sí, pero están para una ocasión específica, un mandato específico de Josué cuando fue al pueblo de Jericó. La Biblia por ningún lado dice, cojan a darle 7 vueltas a todas las cosas, ¿sí? O a ponerle a pisar las cosas que quieren comprar, ¿no? Que eso también es otra práctica como no sé, como toda rara que muchos cristianos a veces practican. Entonces, les quería preguntar acerca de eso. ¿Cometemos ese error a veces? ¿Creen que a veces cometemos ese error? Desde Aldo, que es la persona que más enseña en la congregación, pues no sé si hayan personas de otra congregación hoy en la tertulia, creo que no hay. Entonces nos ponemos de ejemplo nosotros, o yo, que a veces cuando no está Aldo yo también enseño, o en las tertulias podemos enseñar, o los que están encargados de las clases de los niños, etcétera, etcétera. Cometemos un error al exponer las enseñanzas bíblicas como algo que requiere un sacrificio a Dios. ¿Sí me hago entender? ¿O no está mal? ¿Qué opinan ustedes de eso? Saulito, no sé si soy yo la única que necesita la aclaración, no sé si lo hicieron antes de que yo entrara. Cuando hablas de la actitud de sacrificio, lo que viene en mi mente es como estar haciendo algo yo obligada porque me toca, porque voy a hacer eso porque sé que eso le agrada a Dios, pero lo hago en contra de mi voluntad. ¿Esa sería una actitud de sacrificio? O sea, ¿ya hablaron de cuál es una actitud de sacrificio? Pues esa podría ser una. Otra podría ser no necesariamente algo que te cuesta mucho, sino algo que tú crees que como que convence a Dios de algo, ¿sí me entiendes? Que es lo que Saúl está tratando de hacer en ese texto de 1 Samuel que leí. Está tratando a través de sacrificios de opinión a Dios, algo así. Exactamente, o sea, como ignorando el mandato, hacer alguna clase de sacrificio. Que claramente cuando el mandato es específico, es muy fácil de entenderlo, pero por ejemplo en el caso de Saúl, si no hubiera sido Samuel quien le habla de parte de Dios, tal vez los que estaban alrededor iban a convencerse de que Saúl estaba orando bien, porque la práctica de sacrificar animales como holocausto a Dios era una práctica que el mismo Dios había dicho que hicieran en el Antiguo Testamento. Era algo que Dios permitía que los hombres hicieran. Él no estaba haciendo algo que la Biblia, por decir algo de la Biblia en ese momento, que la ley de Dios no dijera,
Sin embargo, en ese momento Samuel le increpa, o sea, entonces, alguno de la época había podido decir, pero él no estaba desobedeciendo. Pero respecto al corazón que tenía para hacerlo, Samuel le hace ver que lo que está haciendo él no es algo en obediencia al Señor, sino un simple acto religioso, ¿sí? Como chamanístico, no sé cómo decirlo. Los cristianos practican cosas como chamanísticas, ¿no se han dado cuenta? A veces. Sí. Hay iglesias donde tienen libros con oraciones específicas para determinadas cosas. Andrea dice que hay iglesias donde, por ejemplo, tienen libros específicos con oraciones específicas O sea, para oración determinadas por cosas. la familia y está un libro de eso, oración por los hijos, oración. Así. Por ejemplo, un acto de sacrificio, ya que me estás aclarando podría ser cuando uno es cristiano, que lo hice en algún momento de la vida, como siempre hemos aprendido que si nosotros diezmamos, o sea, que si nosotros le damos al Señor lo que a Él le corresponde, vamos a ser prosperados. Entonces, un acto de sacrificio podría ser como, estoy corto de plata, pero no, yo doy el diezmo porque es que yo sé que el diezmo me va a dar prosperidad en algún momento. Entonces, madre, estoy corta de plata, pero no, hagámosle porque sé que, como estar esperando a cambio, o sea, como dar mi ofrenda al Señor con una motivación incorrecta, también cabría ahí, se me vino a la Claro, cabeza. es que mira, cualquier acción puede clasificar, bueno, no cualquiera, pero muchas acciones pueden clasificar como acciones de sacrificio ritual religioso o como un acto de obediencia genuino. Por ejemplo, orar. Orar es algo que debemos hacer todos, que la Biblia es clara en que lo debemos hacer. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, oran y dicen, yo estoy orando 5 horas diarias. Y digamos que la manera en que lo están haciendo no es porque tengan una espectacular intimidad con el Señor, sino porque creen que entre mayor cantidad de horas pasan en una habitación dialogando con el Señor, entre más horas ocurre eso, no sé, más especiales son, ¿sí? O más ungidos son, o como que enfocan su mirada en lo que ellos pueden volverse por hacer eso y no en lo agradable que es hablar con el Señor todo ese tiempo, ¿sí? Entonces hay gente que hace eso, hay gente que, y estoy hablando de algo que es plenamente genuino como un acto de obediencia a la palabra, o sea, la palabra enseña que debemos orar, por supuesto que sí. ¿Deberíamos orar más cada vez? Por supuesto que sí. Ahora, ese orar más se puede volver un acto que ya no es de obediencia, sino de un sacrificio inútil, se puede volver. Entonces, si la oración misma es una de esas obras, pues de ahí para adelante prácticamente cualquier obra de obediencia puede convertirse en eso. Hay unas que sí obviamente no clasifican como de obediencia, sino solamente como ritual, de las cuales pues al principio ya hablamos. O sea, no creo que alguien piense que subir a Monserrate de rodillas está en la palabra. Yo no creo que, la verdad, la gente entiende que eso es una enseñanza de un ritual inventada por los humanos, ¿sí? O sea, no creo que alguien esté como dudando de si eso es obedecer o no la palabra. Pero, por ejemplo, en la oración sí. No sé si ustedes han encontrado con ese tipo de prácticas. Mi abuelita me obligaba a orar a determinadas horas específicas, me obligaba a ayunar ciertos días, en un intento de discipularme para Cristo. O sea, ella no quería aburrirme ni alejarme del Señor, de ninguna manera. Ella quería, en su poco conocimiento y su poca pedagogía, quería que yo me acercara a Dios, pero lo hacía en un marco lo suficientemente litúrgico o ceremonial como para que yo lo hiciera solamente como un holocausto o como un sacrificio. Uy, toca levantarse y orar. No como voy a querer hablar con el Señor, ¿sí? No quiero hablar con el Señor, sino toca levantarse, orar así yo esté ahí parado con sueños sin entender ni lo que está pasando, ¿sí?
me tocaba hacerlo, me tocaba ayunar, así yo quisiera era solo comer y ni siquiera leer la Biblia u otras cosas, aunque ella intentaba decirme, el ayuno tiene que leer la Biblia, el ayuno tiene que... Pero digamos que sus intentos, en ese caso escasos de pedagogía, provocaron que yo practicara durante mucho tiempo cosas más como un ritual que como una obediencia, pues por supuesto que sí. Entonces, por eso yo preguntaba ahorita, cuando enseñamos a los niños en Kids, cuando Aldo predica, cuando yo enseño en la tertulia, no deberíamos tener cuidado de pronto de ese asunto de no enfocar la enseñanza hacia un punto en el que el oyente, sea niño, sea un anciano, sea lo que sea, entienda de nosotros que tiene que hacer las cosas porque sí, porque es que el Señor le agrada que usted haga esas cosas, y no un entendimiento más bien de cuál es la obediencia y cuál es el corazón que se entrega completamente al Señor. Le doy la palabra al pollo. Ok, gracias por la oportunidad. Voy a leer aquí Mateo 6. Dice, cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta y para que los vean. Les digo de verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Amén. Algo para explicar, nada más. La Biblia se explica sola. Estuvimos estudiando eso cuando vimos el Sermón del Monte, ¿no? El pollo. No va a opinar nada, ¿verdad? Bueno, estuvimos estudiándolo cuando vimos el Sermón del Monte y vimos que eso es una actitud particular en la que muchos creyentes caen y que nosotros estamos tentados a caer en cuanto al hecho de hacer algo solamente con el objetivo de ser vistos por los hombres, y esa recompensa que ya obtuvieron, que dijo el pollo, que la Biblia explica sola, es la recompensa precisamente de la admiración de los hombres. Cuando alguien ora públicamente con el objetivo de ser visto, pues la recompensa va a ser, ya va a ganarse admiración de parte de los hombres. Pero pues al ganarse esa recompensa, se pierde la recompensa de ser reconocido por el Padre como alguien piadoso. Sí, El texto dice que es estaba alguien leyendo, hipócrita, ¿no? sí, estaba leyendo también en Primera de Pedro. Habla acerca de que si amamos a los demás y les perdonamos, voy a leerla aquí literal. Dice, manténganse sobrios y sepan controlarse. Esto los ayudará a orar. Y sobre todo, ámense profundamente porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Reciban a todos en su casa sin quejarse, cada uno de ustedes recibe un don espiritual, así que debe ser utilizado para servir a los demás. Así que serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios, el que sirva con el poder que Dios da, que todo lo hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenece el poder y la gloria. Hoy estamos doxológicos. Estimados hermanos, obviamente antes de leer este pasaje, siempre vamos a tener claro que es Primera de Pedro 5, perdón, Primera de Pedro 4:12, voy a leerlo, pero antes de leerlo, obviamente, Saulo lo ha dicho varias veces, Aldito, he escuchado que Andrés también esta semana lo dijo,
Y es como, obviamente no nos podemos comparar a la época de los apóstoles que fueron también mártires y Pollito, habla un poquito más obviamente... durito. Un segundo, espérame, me pongo el micrófono. Yo lo escucho bien, Dani. Yo creo que tienes que subirle ¿Me también a escuchan tu... mejor ahí o peor? Yo también escucho bien. O Yo ya igual. lo escuchaba bien, yo. Yo a ustedes los Ah, escuché duro, pero al pollo es el casi. mic. Es el mic de Daniela. El speaker. Ok. Daniela, 3, 2, 1. Obviamente, Saulo lo ha dicho, Aldito lo ha dicho, y Andrés, y pues muchos lo dicen, y está claro en la Biblia que los apóstoles fueron mártires y las personas que vivieron en esa época tuvieron que sufrir persecuciones, dificultades, aflicciones, y pues obviamente hoy en día creo que ellos, pues obviamente no sabemos que de pronto pueda pasar algo, pero pues si hablamos de hoy a de ayer o de mañana, nosotros pues tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza y nuestra propia carne, pero ellos sí de verdad fueron héroes y tuvieron que dar su vida martirizados y todo el tema y perseguidos y derribados. Entonces, haciendo ya la aclaración, paso a leerla rápidamente, no me va a demorar. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre, porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará por la familia de Dios, y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia? Si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Amén y amén. No voy a decir nada más. Explique, ¿no? Eso como así que es una tertulia, no es un club de lectura de la Ok, Biblia. no. Lo expliqué antes de leerlo. Es como, obviamente, en esa época la gente sufrió persecución, sufrió martirio, sufrió, pues, muchas cosas. Hoy en día tenemos que luchar contra nuestros propios deseos carnales y tenemos que predicar, pero pues en este momento, vuelvo y digo, ninguno, hasta el momento nosotros podemos salir a la calle y anunciar a Cristo, ser anunciadores de Cristo, y nadie nos va a meter a la cárcel, ni nos van a perseguir por eso, ni nos tenemos que esconder como en otros países. Entonces, creo que no es en este momento para nosotros un sacrificio salir a adorar a Dios, sino que realmente es, pienso que es agradecimiento a Él por todo lo que hace con nosotros. Pero pues sacrificios, no, nos presentamos con sacrificio, pero pues sí, estamos claros ahí o alguna... Sí, aunque usted está hablando ya de unos sacrificios que son como sacrificios, no en el sentido de que estamos hablando nosotros de que, o sea, usted está hablando de sacrificios en ese punto como cosas que tendrían un gran costo hacerlas, ¿sí? Pero lo que estamos hablando hoy es que cuando hablamos de sacrificios es no de esos tipos de sacrificios, sino el sacrificio religioso, litúrgico, que es el que el Señor no quiere de nosotros, sino que prefiere que tengamos un corazón humillado delante de Él y que tengamos obras de obediencia. Antes que cualquier cosa que pensemos es un sacrificio que estamos dándole a Dios. Ese que se está diciendo de pronto se nos sale un poquito del tema, porque es de pronto ya un sacrificio real,
de personas que tuvieron que sacrificar mucho en su vida para poder obedecer a Dios, ¿sí? No, y no sabemos ni siquiera con qué Por eso actitud hicimos lo la tuvieron, ¿sí? aclaración. Sí, ni siquiera sabemos con qué actitud lo tuvo. Por eso hicimos la aclaración, claro, o sea, la gente del primer siglo fue perseguida y todo el Correcto, tema. correcto. Ajá. Sin embargo, incluso en el primer siglo, de acuerdo a lo que enseña la palabra, si alguno de ellos, por ejemplo, fuera perseguido por ser cristiano o lo que sea, pero fuera un mal testimonio en su casa, el Señor habría preferido que no lo persiguieran los romanos y que más bien si fuera testimonio en su casa. ¿Sí me hago entender? No sabemos con precisión cada uno de los Sí. casos de los mártires, porque yo estoy convencido de que algunos mártires efectivamente fueron mártires por la justicia que predicaron. Pero yo creo que hay alguno que otro colado ahí en la lista de mártires que de pronto lo mataron con la bandera del cristianismo, pero realmente pudo haber obrado de imprudente. No, igual en la Posiblemente, historia de la iglesia, en la historia de la iglesia también se nombra personas que como, no sé, como por decir algo, utilizar una palabra hoy en día, lo cogían de moda, entonces iban al martirio porque yo quiero ir, pero realmente pues no tenían la guianza del Espíritu Santo y pues obviamente hacían quedar súper mal ahí la vaina. exactamente, o sea, querer regalarse para el sacrificio es lo que está mal, ¿sí? Exactamente. Querer regalarse Sí. para... Le doy la palabra a Dani. Tengo una pregunta, no sé cómo realizarla, ¿no? Te voy a decir mi idea y usted me la organiza, por favor, si hay tiempo. Bueno, entonces viene la renovación de nuestro entendimiento, ¿cierto? Por ejemplo, como en esos momentos que estamos estudiando pues, el catecismo y hay cosas que quizás, por lo menos yo como que todavía tenía la duda, como en esto de que requiere Dios del hombre. Bueno, entonces Dios viene abriéndonos el entendimiento hace un tiempo, ¿cierto? Nos sacó de toda esa religiosidad y nos viene cada día moldeándonos. Entonces viene, no sé, una situación en la que yo tenga que amar a mi prójimo como a mí mismo más. Y entonces viene la situación que yo quiero gloriarme, ¿cierto? Pero entonces yo analizo, ay, es que esto lo estoy haciendo por amor a Dios, ¿cierto? Entonces, eso como, no sé si solamente me pasa a mí, aprovecho pues porque es tertulia y bueno, no sé, también me imagino que es también la lucha de la carne contra el espíritu de querer gloriarme, pero termina el espíritu convenciendo como, hey, eso no es para ti, es para Dios. Entonces, al principio era un sacrificio, ya se va volviendo un tema más fácil de entender y de poder procesar, ¿cierto? Y que el corazón no duela tanto por la falta de gloria de los hombres y más porque quede eso ahí entre Dios y yo. Entonces, no sé, si pasa a ser un sacrificio, bueno, ahí yo también estoy enredada, si me pueden desenvolver. Ya. Yo, bueno, yo creo que nos enredamos con la palabra sacrificio. Sacrificio, en el contexto que estábamos dándole de la pregunta número 39 del catecismo, es un enfoque en el que el sacrificio de animales en esa época quería reemplazar la obediencia a los mandatos del Señor. Voy a dejar de llamarle sacrificio a eso en esta tertulia y vamos a empezar a llamarle holocausto o ofrendas quemadas al Señor, lo que sea, actos litúrgicos religiosos, podemos llamarlo también, porque entiendo que al usar la palabra sacrificio también se puede confundir con ese otro sacrificio que ahorita hablábamos con el pollo y que es lo que tú también estás diciendo. Estás hablando de cosas que cuesta realizar. Y como entendemos eso como sacrificio, se nos está volviendo un enredo esa palabra. Entonces, vamos a dejar entonces como palabra sacrificio aquellas cosas que pueden costarle al ser humano realizar
Y después, lo que te entendí a ti, tú me corriges, Ani, es que hay cosas que uno puede hacer de una manera que le cuesta al inicio, pero que ya después se vuelven más fáciles de practicar y que se vuelve un deleite hacerlas por amor al Señor. No sé si te entendí bien, tú me corriges, Ani, si esa era la idea que tú querías dar. Sí, algo así, algo así. Listo, entonces ese sacrificio no es el sacrificio del holocausto ritual que quiere reemplazar la obediencia, sino ese sacrificio lo podríamos llamar, no sé, dificultad para hacer las cosas o lo que nos cuesta hacer algo a veces. Muchas veces, de hecho, la obediencia a alguna cosa de la palabra va a incomodarnos, va a, de alguna u otra manera, a hacer que nos cueste hacerlo, ¿sí? Pero pues es una cuestión ya de la personalidad. Si por ejemplo la obediencia a la palabra requiere que madruguemos para alguna cosa, pues le va a costar más a los que son perezosos como yo, que preferimos trasnochar a madrugar, y le va a costar menos a los que prefieren madrugar como el chelo. Entonces ya es un asunto ya muy del tipo de persona, lo que le puede costar. Si la obediencia es tener que hablar a otras personas, pero a las personas tímidas les va a costar. Cuando íbamos al Transmilenio, a algunos se les facilitaba más hablar y predicarle al Transmilenio que a otros simplemente por lo extrovertidos o lo tímidos que eran. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de costo, de ese tipo de sacrificio en la pregunta del catecismo. ¿Listo, Ani? Estamos hablando en la pregunta del catecismo es, ¿qué cosas queremos hacer como un acto religioso? ¿Qué acciones a veces los seres humanos, los creyentes, hacemos como actos litúrgicos religiosos cuando deberían ser realmente actos de obediencia a la palabra? Y pues vuelvo a citar los ejemplos de cosas que incluso la palabra sí dice. El hecho de congregarnos, el hecho de orar, el hecho de alabar al Señor con canciones. Yo puedo ir todos los domingos a la iglesia, todos los domingos orar en la iglesia, todos los domingos cantar canciones en la iglesia y no estar obedeciendo nada de la palabra. Puedo estar haciéndolo todo como un acto litúrgico donde creo que hacer eso, por alguna razón, hay mucha gente que lo cree así, hace que en la semana me vaya bien. Hay gente que hace eso, va el domingo, canta las canciones cristianas, no como un acto de obediencia a la alabanza a Dios, sino simplemente porque participar de ese ritual en el que se ora, se estudia la Biblia, se alaba, hace que le vaya bien en el resto de su vida, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de conductas es las que creo que estamos refiriéndonos en esta pregunta del catecismo, donde se basan en un paralelo, se contraponen las ideas de la obediencia al sacrificio. También lo que la Chelita ahorita estuvo compartiéndonos del rey David, cuando dice, si quisieras un sacrificio, pues ya te lo habría dado. Pero realmente quieres es que mis pensamientos, mi corazón, esté humillado delante de ti. Es la oración que David hace al Señor. Le doy la palabra al Domar y luego a Jacobo. Bueno, hay algo, primero una réplica, el pollo estaba citando las palabras del Señor Jesús, donde Jesús dice, no sean como aquellos que hacen oraciones en público para ser alabados por los hombres, y en donde dan ofrendas para ser evidentemente elogiados también por los hombres, sino que el Señor dice que sea todo eso, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Pero muchos se quedan con ese solo pedazo y ahí es donde yo veo que es importante hacer una aclaración. Eh, Jesús cita eso, pero hay una gran extensión de la naturaleza de Cristo, donde Jesús le dice, sanando a algunas personas muy afligidas por Satanás, le dice, no le diga a nadie. Pero aunque Él les dice, no le diga a la gente, es conocida la generosidad de Jesús. Aunque le dice, no le cuente a las personas lo que yo hice por usted. No se puede tapar la generosidad del carácter de Cristo. Entonces me doy cuenta que aunque nosotros no debemos
buscar, tocar trompeta cuando hacemos algo, tiene que ser tan evidente nuestra generosidad que aunque no toquemos trompeta, seamos conocidos como gente generosa. Y voy a citar al apóstol Pablo, que como les he dicho, en mi caso muy puntual, lo considero después del Señor Jesucristo el mayor expositor de doctrina cristiana. Y dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 6:18. Voy a leer la Reina Valera del 60. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y cuando yo leo la nueva versión internacional, dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Por qué hago esta réplica? Porque para desfortunio del cuerpo de Cristo, nosotros nos encontramos frente a personas que utilizan ese versículo que citó el pollo sin entender la ampliación del contexto en el que Jesús lo dice, y es que Jesús era conocido como alguien generoso, dadivoso, misericordioso, compasivo. Y tenemos a gente que dice, no, es que es entre Dios y yo. Y uno dice, sí, pero usted no es un testimonio ni de la generosidad de Cristo, ni de la generosidad de Pablo, ni de la generosidad que Pablo había enseñado a Timoteo y Timoteo le enseñaría a la iglesia de Éfeso. Y escapan por la puerta trasera acuñando ese versículo sin entender el contexto, y era que el que estaba diciendo eso era tan generoso que iba a dar aún su vida en la cruz del Calvario. Dice, sean conocidos, o sea que nosotros los creyentes, para hacer una ampliación de lo que dijo el pollo, no tenemos que decirlo, seremos conocidos si realmente somos discípulos de Cristo por nuestra generosidad, por nuestro amor a las personas, y inevitablemente y primeramente al cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos. Por otra parte, considero que inevitablemente hay cosas que volvemos liturgia, y como lo citó Saulo, vamos o van religiosamente a las reuniones que se establecen dentro de la congregación, y creen que hasta allí desafortunadamente llegan sus responsabilidades y llega la responsabilidad del compromiso para crecer en Dios. Y no entienden que ahí comienza solamente el diagnóstico, y que el detrás de cámaras es que eso que están haciendo revela es la gran e insuficiente disposición que tienen para servir al Señor. Porque les va a costar. Yo creo eso, Saulo. La Biblia dice que Pablo, el apóstol, cita y dice, yo azoto mi cuerpo y yo lo obligo para que haga lo que yo le ordeno que haga. Él está confesando que su cuerpo no quiere. Él está confesando que su cuerpo lo disciplina y lo azota y lo obliga a que haga lo que él le dice que haga como un atleta. Entonces yo me doy cuenta de que aunque no puedo convertir ninguna de los pasos que la Biblia me enseña para desarrollar la disciplina de un cristiano, que es pedir perdón, no para ser mejor cristiano, sino porque la Biblia me ordena que tengo que pedir perdón. Luego me encuentro con que el perdón a quien más libera es a mí. La Biblia me dice que yo tengo que compartir con los que tienen necesidad y tengo que ayudarles. Y al principio no quiero hacerlo porque soy una persona tacaña o porque soy una persona primero yo, segundo yo, si un hueco me meto yo. Pero con el paso del tiempo, en el detrás de cámaras de ayudar a otros, me doy cuenta que la persona que más ha sido bendecida ha sido yo. Pero yo tengo que aceptar que inicialmente mi naturaleza humana se oponía férreamente a todo lo que ahora me es un poco más fácil hacer, pero que al principio no fue así. Que al principio lo pude haber hecho hasta religiosamente, ¿sabes? Y con el paso del tiempo en la obediencia al Señor, dejó de ser mi religión, porque a medida que obedecía a la palabra, en el detrás de cámaras el Señor me mostraba el gozo de hacer las cosas como Él me pide. Entonces yo creo, a la luz de lo que veo en la Biblia, es que ese hombre interior se va
como dice Pablo, renovando. La renovación es un proceso espiritual. Algunos empiezan religiosamente a asistir a la iglesia, pero un día se encuentran con que ya no son los mismos. Algo está cambiando en sus mentes por ese proceso de renovación que el Espíritu Santo provoca en ellos. Y que el deber definitivamente de todos nosotros, yo lo veo así, es poder identificar al que está convirtiendo en vida cristiana algo que se le convirtió en un acto litúrgico. Solo asiste a la iglesia, nos toca mirar y decirle, loco, estás cayendo en esto y esto. Yo como pastor he tenido que decirle a algunos, llevamos años juntos, muéstrame cuántas personas están siendo enseñadas por ti en el Evangelio. Muéstrame cuántas personas estás ayudando, como en algún momento Dios nos usó para ayudarte y conocer al Señor Jesús. Muéstrame, a nadie pasa. Lo lamento, amigo, no estás entendiendo el Evangelio. Creo que esa sí es la parte que nos toca entre todos nosotros. Estorbarnos, mirarnos al rostro y decir, hey, pero creo con seguridad que por la naturaleza misma de nuestra condición humana iniciamos en actos litúrgicos que consideramos es el status quo para llamarnos hijos de Dios y que con el paso del tiempo a la luz de la palabra empezamos a estorbarnos y en el estorbarnos adquirimos una lucidez por la palabra de Dios que nos recuerda, sí, estoy mal, tengo que hacer discípulos, sí, estoy mal, yo doy mi ofrenda, yo no le digo a nadie, pero yo no soy conocido por mi generosidad. Yo no soy conocido por importarme por la necesidad de los demás. Sí, soy religioso, porque no digo cuándo doy, pero yo no soy conocido como alguien generoso, que es el mandato de los apóstoles a la iglesia. Entonces quería hacer esta ampliación y también pues citar que yo he visto es un proceso de maduración de un niño hasta un adulto, hasta llegar a la mediana estatura de Cristo. Alito, una vez que está ahí, okay, porque ningún profe me ha contestado, ¿qué opina de esa pregunta que yo hacía? De hasta qué grado debemos usar la pedagogía correcta a quienes enseñamos para que no instemos a las personas a hacer una liturgia y no a obedecer la palabra. Porque en medio de la enseñanza o de las actividades o lo que sea, uno puede coger, no sé, en kids a un niño y decirle, no, vea, usted tiene que hacer eso. Y que el niño, tal cual comenté que pasó con mi abuelita que me obligaba a orar, ¿sí? Pero nunca me enseñó lo que era la obediencia a hablar con el Señor. Yo creo frente a eso, Sao, que nosotros los seres humanos no tenemos ni la habilidad ni la destreza para alumbrar nuestros pensamientos. Y que desafortunadamente empezamos entendiendo todo más como algo litúrgico, empezamos entendiendo las cosas como algo más disciplinario, pero con el paso del tiempo el Señor vuela la gracia suya por las grietas de nuestra torpeza y abre nuestros ojos y nos deja ver que detrás de eso que veíamos litúrgico se escondía era la verdad de una libertad que nosotros no estábamos valorando, pero nuestra alma estaba gritando que necesitábamos. Entonces, si a mí alguien me dice, pastor, yo tengo que religiosamente ir los domingos, yo le digo, religiosamente no, obedientemente sí. No venga porque quiere, quiero que sepa que no va a querer, porque la Biblia dice que el espíritu y la carne tienen una lucha y que los dos se oponen. Quiero que sepa que su carne conscientemente ya quiere quedarse el domingo acostada. Pero quiero que, no porque quiere, sino porque usted dice, no porque quiero, sino el Señor, mi creador, quien dio su hijo en la cruz por mí, me dice que yo debo tomar un día para celebrar con su pueblo y adorarle, conocerle y celebrar lo que hizo por mí. Yo lo hago por eso, yo soy consciente que mi cuerpo no quiere. Y cuando la persona empieza a obligar a ese cuerpo que se opone, creo que es una cuestión más de perspectiva, es de dónde se miran las cosas.
¿No quiere ir? No, no quiero ir. ¿Por qué va? Ni siquiera porque soy el pastor. Puedo decirle a Saulo, Saulo, predique usted. ¿Quién podría decirme, no, que el pastor está cansado? ¿Y quién podría decirme, no es que está obligado, no está cansado? Aldemar lleva 2 décadas en este voltaje en donde no sabe lo que es un fin de semana, estar en su casa descansando. Si no está aquí, está viajando con la banda, está predicando en otra iglesia. Tengo totalmente una excusa que me dejaría escapar. Pero la cuestión es que yo no voy o voy porque yo quiera o no quiera. Yo voy porque el Señor, quien es mi Señor, me dice que yo debo tomar un día para celebrar con su pueblo y reconocer la obra que Él ha hecho 6 días. Pero yo tengo claro que mi cuerpo se opone. Esa es mi lucha y es mi lucha consciente y es mi lucha cotidiana, que inició en mi vida como un rigor disciplinario, pero que el Espíritu Santo fue cambiando la forma y la perspectiva en la que yo lo vi. Que una persona dice, yo ofrendo, pero yo soy tacaño, yo no quiero ofrendar, pero la Biblia dice, y se somete a la palabra, entonces a esa palabra de Dios que se somete, no cuando se somete para ser mejor, no cuando se somete para ser un ejemplo para otros, sino cuando se somete porque ama al Señor y dice, eh, yo no soy el mejor cristiano, pero yo sé que Cristo es real, yo lo he sentido, yo lo hago porque lo obedezco a Él, pero honestamente yo no quiero ofrendar, yo no quiero congregarme, pero yo sé que mi cuerpo se opone, pero yo necesito a Dios. Cuando es por obediencia al Señor, que la persona doblega su humanidad, el Señor le deja ver la retribución de vivir una vida de obediencia a Él, aunque con toda claridad la persona dice, yo tengo un combate contra mí mismo, pero yo lo estoy haciendo solo porque el Señor lo dice en su palabra, y su palabra es verdadera, y su palabra es su esencia, Él la inspiró. Y ahí cambia la mente de uno. Me pasó algo estos días, les voy a contar para que ustedes me entiendan. Yo soy igual del mismo material de ustedes. Salgo por la calle aquí en el barrio Marsella y yo veo un señor, un, un reciclador. Es un reciclador bastante gordo, me sorprendió, está muy gordo el señor. Y yo lo miré y seguí caminando con Yanni y el señor me dijo, yo quiero que lo invites a almorzar a él. Y yo lo miré y yo dije, le va bastante bien, está bastante gordo. Y seguí caminando y el Espíritu Santo, quien habla al corazón de los hijos de Dios, a la mente de los hijos de Dios, me dijo que le des el dinero para que vaya a almorzar. Y yo me detuve en ese momento, abrí la billetera y le dije, oye, el Señor quiere invitarte a almorzar, eh, ve a almorzar, pero recuerda, debes ir a almorzar con el Señor. Y me fui. Y Jania se quedó mirándome y yo le dije, le voy a contar la verdad. Y le conté lo que les estoy contando. Porque por la naturaleza misma de nuestra condición humana, nosotros caemos en la trampa de creer que los calificativos que tenemos como cristianos ya nos hacen buenos cristianos. Y lo que nos hace verdaderos cristianos y buenos cristianos no es otra cosa sino obedecer, aunque no queramos. Yo dije, no llevo a ese señor, es más, tenía sobrepeso. Pues me dijo, detente, yo quiero que él vaya a almorzar conmigo. Dale el dinero para que vaya. Yo saqué el dinero, lo miré y le dije, oye, mira, ¿y por qué les cuento esto? Porque quiero poner un precedente de que aunque yo sea pastor, aunque yo ame al Señor, aunque camine con Él, yo sigo combatiendo con mi naturaleza humana que se niega a reflejar la piedad de Cristo. Pero tengo que obligarlo, porque yo sigo en un combate contra una carne que la Biblia testifica y dice, eh, eh, la carne se opone a los deseos del Espíritu y tienen una pelea constante, porque el Espíritu ama a Dios, pero la carne es débil al demás. Entonces,
para terminar la parte que me preguntas, estoy muy consciente, Saulo, de que no es lo que hago, es la perspectiva desde donde lo hago. Yo no asisto a la iglesia para ser un mejor cristiano. Yo no me congrego con ustedes para ser un mejor cristiano. Yo me congrego en la iglesia porque el Señor me invita y el Señor me dice, sacarás un día y lo dedicarás a mí. Amén, Señor. Haré lo que tú me dices. ¿Eres consciente que tu carne no quiere? Soy consciente, pero mi espíritu te anhela, Señor. Y con el paso de los años, cada vez lucho menos con eso, pero sigo en mi lucha porque mi carne se opone a mi espíritu. Amén. Ya que nombró el día de descanso, la sección que sigue del catecismo, esta pregunta realmente es la pregunta introductoria a una sección muy extensa que vamos a seguir tratando viernes tras viernes, de más o menos unas 40 preguntas del catecismo que tienen que ver con los 10 mandamientos, porque esta pregunta tiene como objetivo en el catecismo, al menos así lo percibo, de ponernos en el panorama de que tenemos que obedecer antes de una liturgia religiosa. Pero que, como hemos dicho hoy, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Lo que se le ocurrió a un hermano que dice el Señor me reveló? ¿O lo que se le ocurría a algún líder y dice, bueno, vamos a pararnos todos allá en la 10ª a bloquear el Transmilenio, levantando las manos el próximo domingo? Ese tipo de cosas sí son las que el Señor está mandando que obedezcamos o no. Si esas cosas llegaran a pasar, uno que tendría que tener como criterio para obedecer o no obedecer alguna exhortación de ese estilo, pues tiene que ser la palabra. Pero la palabra tiene un montón de ordenanzas que, como hemos visto en los anteriores, en otros temas, hemos visto que la ley bíblica se divide en tres: la ley moral, la ley civil judía y la ley ceremonial. Y el catecismo empieza con esta pregunta para introducirnos en lo que significa la ley moral. Y la ley moral básicamente está expresada en los 10 mandamientos. Ya estaremos tertuliando si los 10 mandamientos son o no parte de la práctica cristiana neotestamentaria o no, porque eso es una discusión que hasta el día de hoy se mantiene. Si los creyentes del Nuevo Testamento deben o no cumplir los 10 mandamientos y cómo debería ser en el caso de que sí los deban cumplir. De los 10 mandamientos ya tuvimos tertulias de ellos, pero pues me imagino que pues no cabe mal repetir el asunto porque pues hacen parte del catecismo. Lo que seguramente podamos hacer es hacerlo de pronto una pasada más rápida, porque realmente son 40 preguntas de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos conforman la ley moral, que finalmente es la ley en la que esta pregunta que decía hay que obedecer o hay que hacer liturgias. Entonces, ese obedecer tiene que ser orientado a la voluntad de Dios, o sea, a la voluntad revelada, o sea, a la ley moral de Él. Entonces ahí les dejo, ya no alcanzamos a la siguiente pregunta, pero no importa porque pues la siguiente pregunta hace parte de eso que vamos a empezar a estudiar acerca de los 10 mandamientos. Yo vi hace un rato que tenía Jacobo la mano levantada y don Manuel. ¿Alguno todavía quiere opinar al respecto? ¿O tienen alguna pregunta que querían hacer? Saulito, buenas noches. No, señor, es que me gana la tecnología y no sé cómo bajarla, pero no necesariamente voy a preguntar. Ah, bueno, listo, don Manuel. Y Jacobo tenía la mano levantada, no sé si también fue por error o quería preguntar algo o opinar algo. Pues yo iba a plantear el tema del domingo, el día de descanso. Uno pues trabajando normalmente descansa los domingos, pues uno sacrifica ese día para ir a la iglesia, pero pues digámoslo así, Aldo aclaró eso, siendo que pues realmente es obediencia, ¿sí? Uno se congrega en la iglesia el domingo porque tiene que congregarse en la iglesia, porque la Biblia lo dice, no tiene que congregarse. Y iba a poner también lo del perdón,
uno sacrifica, digámoslo así, su orgullo, su activismo para perdonar a alguien, pero pues realmente es obediencia. Usted perdona no porque sienta que tiene que perdonar, sino porque la Biblia lo dice. Correcto, es el sacrificio en el sentido de lo que nos cuesta hacerlo, que era también algo que hablábamos con Ani, y ese sacrificio digamos que es natural, eso sí ya quedó claro. Listo, Jacob. Si no hay más opiniones, preguntas y demás, le doy la palabra a Aldo para que cierre, recordando por lo que estudiamos hoy una última vez. La pregunta 39 del Catecismo dice, ¿cuál es el deber que Dios requiere del hombre? La respuesta es el deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Así que necesitamos más obediencias a la voluntad revelada de Dios, menos obediencia a nuestras propias opiniones, menos obediencia a, a lo que otros incluso han enseñado erradamente, y más obediencia a la voluntad revelada de Dios, sin meterle cuestiones o sin enmarcar esa obediencia en un acto religioso, sino que sea una obediencia de entrega al Señor, de sacrificio vivo, como dice Romanos 12. Le doy la palabra a Dito para cerrar entonces. Muchas gracias, Saulito, por tu tiempo y por tu disposición para compartir con los hermanos y conmigo, hermano. Yo aprendo mucho de ti. Hay algo que es muy importante y yo quiero que hoy al despedirnos interioricemos, y es que miren, hermanos, no importa cuántos años lleva uno en el Evangelio, cuántas veces el Espíritu Santo le haya llegado regalado unas experiencias así sobrecogedoras a uno, donde queda ratificada en la mente de uno y en el corazón de uno, en donde uno tanto tuvo ideas vagas sobre Dios, y esos encuentros con el Señor, esas experiencias donde Dios lo toca a uno, lo que hacen es aclarar a la mente de uno la veracidad de la existencia del Señor, donde eso le aclara a uno que el Señor es fiel y verdadero, que estará con uno. No importa cuántas cosas de esas pasen en nuestras vidas, siempre vamos a batallar con nuestra condición de pecado. Siempre, hermanos. Uno quisiera, la verdad, llegar a considerar que con el paso de los años, eh, la lucha se vuelve más fácil, pero la verdad es que el apóstol Pablo, quien fue un hombre sumamente dedicado y un mártir de la fe, cuando ese hombre maravilloso, lleno del Espíritu Santo, hace una confesión abierta en una de sus cartas y dice, yo hallo en mí una ley, la ley del pecado que mora en mí, porque yo quiero hacer cosas buenas y yo no las hago, y yo no quiero hacer cosas malas y esas sí las hago. Y digo de mí miserable, ¿quién me va a quitar este cadáver de encima? Y esa es la traducción del original del griego. ¿Quién me quitará este cadáver de encima, este cuerpo de muerte? Era porque los romanos, cuando apresaban a una persona por insurrección al imperio, tomaban un cadáver y se lo encadenaban a la persona castigada, y ese cuerpo de muerte ese cadáver empezaba a matar a ese preso. Era horroroso, era dantesca la imagen de eso. Hermanos, nuestros cuerpos se inclinan siempre por lo malo, siempre. Y es bueno que ustedes recuerden las palabras de Pablo, yo las recuerdo a menudo, porque considero que lo peor que podemos hacer como cristianos, ustedes y yo, es llegar a considerar que hemos escalado dentro de el cristianismo como para poder estar desapercibidos de esta lucha que tenemos contra nosotros. Hermanos, no le bajen la guardia. Recuerden que ustedes no son confiables, yo no soy confiable. Jesucristo y su palabra, Dios nuestro Padre y el Espíritu del Señor, nuestro trino y único Dios verdadero, Él es confiable. Así que no importa cuántos años llevemos, cuántos títulos Dios nos permita alcanzar, o cuánta admiración tenga la gente por nosotros. Nosotros solo somos pecadores, hermanos. Nosotros solo somos gente débil. Nosotros solo somos gente necesitada del Señor todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Y no podemos hacer otra cosa con nuestro baúl de trofeos,
sino un día a la vez incendiarlo y decir, hoy tengo que obedecerte, Señor. Hoy soy consciente que yo soy orgulloso, no le quiero pedir perdón a Nana si discutimos, pero tú me ordenas que le pida perdón. Lo voy a hacer. Tú me dices, Señor, que yo debo ser generoso. No quiero, Señor. Es nuestro dinero, pero tú me lo ordenas. Amén, Señor, lo voy a hacer. Recuerden que la perspectiva desde donde nosotros vivimos el Evangelio produce toda la diferencia entre ser un montón de religiosos asquerosos y fariseos y entre ser pecadores arrepentidos que caminan con su Maestro, el Señor Jesús. Los dos pueden hacer lo mismo, exactamente igual. Los dos pueden orar, los dos pueden ayudar a la gente necesitada, pero el uno lo hace porque quiere ser mejor y el otro lo hace porque obedece a su Señor. Y cuando yo leo la Biblia no dice que yo debo hacer lo que Jesús me dice para ser mejor. La Biblia me dice, en esto conocerán que son verdaderos discípulos míos, dice el Señor, en que haga lo que yo les digo que hagan, en que guarden mis palabras. Señor, soy un verdadero discípulo por ser perfecto, no, por hacer lo que yo te digo que hagas. ¿Qué está escrito ahí? Que pida perdón, vaya, que sea generoso, vaya, que se congregue, ahí está escrito. Amén, Señor. ¿No quiere ir? No, pero yo voy, ¿por qué? Porque está escrito, Señor. Y fue ahí, caminando con Él, obedeciendo su palabra, aunque yo no quería, que empecé a conocer que Él me estaba invitando a verme con Él los domingos, que es el día que en Colombia se descansa, porque quería alegrar mi corazón, pero yo no sabía. Mi carne me estaba llamando a quedarme tirado en una cama de televisión. Él me estaba llamando a la experiencia más gloriosa de mi vida, a arrepentirme, a sentirme amado, a sentirme valioso, a darme cuenta que Él quería hacer de mi vida parte de algo que Él ya había planeado. Que cuando me dice que le dé a alguien, no me dice porque quiere empobrecerme, quiere decírmelo porque leí en la Biblia que el que al pobre le da, a Dios le presta y que el Señor no es deudor de nadie. Y empecé a darme cuenta que el Señor me estaba diciendo, "Ay, es que yo quiero que des, yo soy el que va a pagar. Es que si tú das, yo sé que yo te tengo que dar para que tú puedas hacerlo". Empecé a entender desde otro ángulo, desde la perspectiva diferente de la Biblia, del Evangelio. No era para que yo mejorara, era para que yo lo conociera, era para que me enamorara, era para que dependiera y siga dependiendo. Era para que no confiara en el demás, no confiara en que oro, no confiara en que leo la Biblia, sino confiara en su misericordia, que me deja leer su palabra para abrirle los ojos a este ignorante, a este hombre rebelde, y lo llevara a la obediencia, le trajera paz a su espíritu inquieto, le regalara eternidad que no tenía. Hermanos, recuerden, su cuerpo no quiere nada con Dios, pero su espíritu anhela celosamente al Señor. Les va a costar, claro, a Pablo le costó, a Jesús le costó. Él dijo en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa. Jesús no quería ir a la cruz. Fue una terrible experiencia de dolor antes de ir a la cruz. Sudó grandes gotas de sangre. Ahí yo veo y digo, hay cosas que yo no quiero. Jesús no quería, Pablo no quería. Pero esto no se trata de que yo quiero, esto se trata de ser consciente. Ah, yo no quiero, pero yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque quien me salvó me está guiando hacia Él a través de la obediencia. Señor, te doy gracias esta noche por mis amigos y por mi vida, por tu bondad y tu gran paciencia, por tu amistad que no merecemos, tu misericordia que no la ganamos, tu amistad que llenó nuestros vacíos, tu amor que apagó nuestra soledad, tu favor
que pone pan en nuestra mesa y techo sobre nuestra cabeza, tu paternidad, que nos hizo pasar por alto los errores de quienes son nuestros padres y nos enseñó a ver que son iguales a nosotros y que nosotros no podemos ser jueces de ellos. Gracias por enseñarnos que lo que en nuestra vida ha venido cambiando no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino el poderoso y maravilloso evangelio tuyo, que en la unción de tu Espíritu sigue transformando a mis amigos y a mí. Hoy no queremos hacer otra cosa que recordar el mérito es solo tuyo. No hay ninguna gloria en nosotros como para ufanarnos. La gloria que brilla en nuestras vidas y en las áreas de nuestra vida ha sido la tuya. Tú nos has traído hasta acá. No sabíamos cómo llegar. No sabíamos cómo llegar al puerto del perdón. No sabíamos cómo llegar al puerto de ser ayudadores, dadivosos. No, éramos tacaños, éramos arrogantes. Pero aquí nos has traído. Acá te escuchamos. Hablar a nuestra mente, que es nuestro corazón. Exhortarnos, enseñarnos. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, que es el grito claro de tu misericordia, diciéndonos, hoy te regalo un día más para que me conozcas, para que camines en mi verdad. Esta noche iremos a dormir. Te rogamos, danos un sueño apacible, recuperador de nuestras fuerzas. Por tu bondad, déjanos dormir en tus brazos y decir lo que dijo el salmista. Yo dormí y desperté, porque el Señor cuidaba mi sueño. Gracias, Padre, por el mérito único de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.